quiero que vean ustedes rápidamente en el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis, la forma como el Espíritu Santo nos da o nos ofrece el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Esto es muy importante porque en el versículo 19 está la clave para la comprensión de todo el libro de Apocalipsis. Aquí se nos dicen tres cosas específicas, repito, las cuales nos proveerán el bosquejo del libro. Dice el ángel, que el espíritu que se acerca con Juan y que es Jesucristo, escribe las cosas que has visto. Número 1, 2, las que son, y 3, las que han de ser después de estas. Muy bien, las cosas que has visto se refieren a la visión de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. La visión de Cristo glorificado. Las cosas que son relatan el estado y la condición de las iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y las cosas que han de ser después de estas nos relatan todo lo que sucede entre el capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 19. O sea, toda la consumación de la historia humana. El surgimiento del anticristo, la unión de todas las falsas religiones con el estado político, el surgimiento de Irak como el poder comercial futuro, el juicio del gran trono blanco, la segunda venida de Cristo, el milenio y la tierra y los cielos nuevos y la nueva Jerusalén. Todo esto está claramente interpretado por el Espíritu Santo, donde nos dice la interpretación en el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Vean ustedes que aquí estos enviados por Dios o estos pastores o líderes de las iglesias son equiparados con estrellas. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vemos pues que las 7 estrellas son los líderes de cada una de las iglesias enviados por Dios a pastorear las iglesias. Y los 7 candeleros representan las 7 iglesias del capítulo 2 y capítulo 3 que representan a todas las iglesias, porque había mucho más iglesias en aquel tiempo en el Asia Menor, pero el 7 en Apocalipsis es el número de la totalidad o de la perfección. Recordamos pues que la iglesia está representada como un candelero. Jesús dijo en Mateo 5:14 que nosotros éramos la luz del mundo. Muy bien, en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, comienza Cristo e inmediatamente observamos algo significativo. Dice el versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Quiero que vean ustedes que Cristo se está dirigiendo aquí a una iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso. Pero al mismo tiempo, Él dice en el versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, al mismo tiempo que el mensaje en este momento va a ser dirigido a una iglesia en particular, Cristo está al mismo tiempo en medio de todas las iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros de esto. Esto significa lo siguiente, que la revelación es para todos los líderes, para todos los que están al frente de una familia, porque cualquiera podría decir, bueno, yo no soy pastor de una iglesia. Si tienes una familia, si tú estás casado, tú eres un pastor. Entonces tú tienes las responsabilidades de un pastor al tener a tu rebaño, a tu pequeña manadita, que es tu esposa y que son tus hijos. Todos los seguidores de Cristo tenemos, principalmente los varones, la responsabilidad de guardar y proteger nuestra casa. Nosotros, la iglesia, como pastores de la iglesia, y los demás como pastores de sus casas. En cuanto el varón de una casa o el varón de una iglesia descuida la protección y vive una vida inmoral
o vive una vida de pecado, abres las puertas para que el diablo entre a tu casa y a tu iglesia. Nosotros somos los que guardamos, protegemos y detenemos los poderes del mal contra nuestras personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, mi esposa, mis hijos. Pero si tu casa es atacada, repito, porque tú, varón que me escuchas, bajaste la guardia, metiste pecado a tu casa o dejaste de caminar con Dios. Esto se nos ofrece una revelación para que todos los creyentes sepamos todas las cosas que van a acontecer en la historia humana. Pero si Jesucristo está dando esta revelación a todos los discípulos, ¿por qué solo se dirigió a 7 iglesias? ¿Por qué no se dirigió a todas las iglesias que también existían en esos tiempos? Por ejemplo, la iglesia de Troas, Hechos 20:5, la iglesia de Mileto, Hechos 20:17, la iglesia de Colosas, Colosenses 1:2, la iglesia de Hierápolis, Colosenses 4:13. Además, la historia nos cuenta que había, aparte de estas, otras muchas iglesias, y entonces, insistimos, ¿por qué nada más a 7 iglesias? Tiene todo una razón de ser. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que Jesucristo nos está dando esta revelación para que todos sus siervos conocieran acerca de los eventos de los últimos días. ¿Cuál es esta razón? Que las 7 iglesias son representativas. Las 7 iglesias son representativas de todas las demás iglesias, y las características encontradas en estas 7 iglesias son también las mismas características de todas las demás iglesias de aquellos tiempos, de toda la historia, de la actual historia y tiempos que vivimos actualmente en diciembre del año 2002 y en el siglo XXI, y además de cada uno de nosotros en particular. O sea que el mensaje a cada una de las 7 iglesias está dirigida a un individuo, porque el mensaje lo puedes apropiar para tu propia vida. Está dirigido a una familia y está dirigido a una iglesia local en particular, o a 5 o a 6, de acuerdo a si ellas se ponen el saco o si están bajo el pecado o las características descritas en cada mensaje. Cada una de las iglesias representa a una iglesia o a un tipo de iglesia en particular, y cada uno de nosotros, y cada iglesia que nos escucha, y cada pastor que nos ve por la televisión, tiene la responsabilidad de identificarse, de decir, eso es para mí, ese mensaje es para mí, porque el Espíritu Santo conoce el corazón de todos los hombres y todos tenemos diferentes problemas. Antes de estudiar estas iglesias de forma separada, vamos a analizar algunos puntos de similaridad que existen entre cada una de ellas. En primer lugar, en todos los mensajes a las 7 iglesias, encontramos alguna característica de Cristo del capítulo 1, como lo vamos a ver a continuación. Número 2, todas las cartas están dirigidas al ángel de la iglesia. Esto significa al pastor, al enviado. La palabra angelus en el griego no solamente describe a los ángeles o a los espíritus que nos ministran, que dice Hebreos 1, 13 y 14, sino también se refiere a enviados por Dios. Como dice Hechos 20, Dios los envió a los pastores como ministros y obispos del rebaño que Cristo ganó con su sangre. Número 3, Cristo da su aprobación a todas las iglesias, según las obras, menos a una de ellas, la Odisea, la última. Cristo reprende a todas las iglesias, excepto a 2, Esmirna y Filadelfia. Número 5, Cristo llama al arrepentimiento a 5 iglesias. 5 de las 7 iglesias son llamadas a arrepentirse. ¡Qué tremenda revelación de Dios! Estas palabras de Apocalipsis 2 y 3 son las últimas palabras en la Biblia de Jesús. Y no están dirigidas a los perdidos, están dirigidos a su iglesia. Y antes de que nosotros podamos irnos al cielo, Cristo nos asegura, asegúrate, mijito, mijita, asegúrate,
que no te agarre la muerte, ni un accidente, ni una muerte accidental, ni que te vayas al barranco en un camión, o un ataque, una embolia, un ataque al corazón, una bala perdida, no sé. Asegúrate que el día de tu muerte, y como nadie sabe cuándo nos vamos a morir, asegúrense de que se van arrepentidos. Porque donde te agarre el telele y mueras en pecado, no vas a perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero vas a perder todas aquellas recompensas y bendiciones y posiciones de autoridad que nos servirían mientras nosotros fuésemos fieles en esta vida. En número 6, a todas se les advierte acerca de un juicio. Dios, dice 1 de Pedro 3, comienza el juicio en su casa. Todos los cristianos, todos nosotros, antes de que venga Cristo, ya sabemos que fuimos juzgados, Juan 5:24, en la cruz. Él pagó por mí, Romanos 8:1, ya no hay ningún juicio, ninguna condenación para mí, pero hay nalgadas, hay castigo, hay disciplina. Y antes de que venga el Señor, Él comenzará con su iglesia. ¿Qué le estoy diciendo? Que los pecados de los cristianos serán hechos públicos. Dios publicará tu adulterio, Dios publicará tu fornicación, Dios publicará tus robos, Dios publicará tu deshonestidad, Dios sacará a la luz y limpiará la iglesia. Manifestará los corazones de los Judas que hay en todas las iglesias, manifestará a los que son tranzas dentro de la iglesia, manifestará a los que entraron a la iglesia con motivos equivocados. Dios va a sacar todo y lo va a ventilar todo y va a purificar al remanente que quede, lo va a meter bajo el fuego de la prueba y podremos nosotros, así como una esposa sin mancha y sin arruga, recibir al Hijo de Dios en los aires. Pero antes Dios tiene que limpiar tu vida y limpiar mi vida. A todas las iglesias, en séptimo lugar, se les advierte, ¿verdad?, que hay una promesa para todos los que venzan. Número 8, la Odisea es la única iglesia que no tenía ninguna virtud que se le pudiera alabar. Número 9, a cada iglesia se le hace una advertencia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír en el griego y en el hebreo significa obedecer. El que tiene oídos, el que tenga un corazón para mí, dice el Señor, y para obedecerme, escucha lo que te voy a decir. Y finalmente, número 10, en cada carta se le ordena a Juan y se le dice, escribe, indicando que estaba dirigido el apóstol Juan por Jesucristo. Antes de entrar a estudiar la iglesia de Éfeso, quiero darles el trasfondo histórico y geográfico de esta iglesia para nuestra mejor comprensión. Esta iglesia de Éfeso comenzó en el segundo viaje misionero de Pablo, y Éfeso era un puerto lleno de idolatría, de muchísima maldad, y tenían una diosa que adoraban que se llamaba Diana de los Efesios. También se le conocía como la diosa Artemisa, en Hechos 19:28. El templo dedicado a Artemisa o a la Diana de los Efesios era una de las más grandes maravillas del mundo antiguo. Tenía 120 metros de alto, por 70 metros de ancho, con 120 columnas de 12 metros de alto cada una. ¿Se imaginan lo que es ustedes 120 metros para un ídolo? Entonces era algo, repito, era una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Cientos de sacerdotisas en el templo Artemisa o Diana de los Efesios funcionaban como prostitutas sagradas, lo que convirtió a este puerto en un centro de inmoralidad, de vicios, de alcohol, de idolatría y de paganismo, donde llegaban las naves y los marineros y todos llegaban, dizque, a acercarse a rendirle un homenaje póstumo a la diosa Diana, pero no era su intención. Antes lo que buscaban era a las prostitutas, porque antes de adorarla tenían que estar con una prostituta o una diosa del amor. En la costa del Asia Menor había 230 ciudades en aquella época, siendo Éfeso el primer puerto principal por las grandes riquezas.
marítimas y comerciales que disfrutaban. Pero también, aparte de la estatua a Diana, tenían templos dedicados a dioses romanos. Tenían templos dedicados, había uno dedicado al emperador Adriano y otro al emperador Severo. Abundaba la superstición, la brujería, el ocultismo, la hechicería. Por todos lados vendían amuletos. Dizque para que si tú lo traías, podían curar las enfermedades. Y esto es peligroso porque en muchas iglesias oímos actualmente, y muchos, entre comillas, ministros de Dios, andan vendiendo pañuelitos con unción, para que si tú compras el pañuelito y te lo llevas a tu casa, seas sanado, lo pongas en tu almohada, y vengan bendiciones, y te prometen que si compras ese pañuelito, te mandan esa cosa, y esto, a la luz de la Biblia, es brujería. Esto es brujería. Yo no necesito ningún contacto físico para ponerme en contacto con Cristo. Mi fe en Cristo es por fe, no está basada en un objeto, en un pañuelito que a mí me den. Yo confío en Cristo y lo amo sin conocerlo y sin verlo. Y si necesito algo físico para hacer contacto o poner en acción mi fe, dejo de vivir por fe y comienzo a vivir por vista. Esto es absolutamente lógico. Pablo permaneció en Éfeso más tiempo que en cualquier otra ciudad. Dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 31, que Pablo estuvo en Éfeso bastante tiempo, repito, dice, por tanto, velad, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años, Pablo permaneció en Éfeso, sin contaminarse, sin ser arrastrado por la prostitución, ni por la brujería, ni por el ocultismo, ni por el paganismo, como nosotros también podemos vivir y estar en Las Vegas, estar en Nueva York, estar en Cancún, estar en Acapulco en estas vacaciones. No importa el medio ambiente que nos rodee, el que está dentro de nosotros es más grande que el que está fuera de nosotros. Y si el que está dentro de ti es más grande y más poderoso que cualquier influencia que venga de afuera hacia adentro, resistirás. Aguantarás la presión, las tentaciones y los ataques. ¿Por qué? Porque mayor es el que está dentro de mí. Entonces, si tú cedes a la presión filosófica, a la presión moral que está a tu alrededor, es porque interiormente eres débil espiritualmente. Y esta debilidad solamente tiene una raíz, tu falta de relación diaria con el Hijo de Dios a través de las Escrituras. Los primeros creyentes de la iglesia de Éfeso fueron ganados por Cristo, por un predicador llamado Apolos. Pero Apolos era una persona que no tenía una teología ni una doctrina muy clara, por lo que Priscila y Aquila, una pareja que llegaron, le hablaron, lo exhortaron y le ayudaron a poder discipular de una forma más clara a sus futuros discípulos. Después de que Pablo acabó instituir o confirmar a los discípulos de Apolos, comenzó a enseñar en la sinagoga de Éfeso durante 3 meses solamente a los judíos. Pablo movió entonces, cuando los judíos lo corrieron, no queremos saber nada de ti. Entonces Pablo en Éfeso cambió su lugar de predicación a una escuela de un filósofo griego llamado Tirano, en el cual estuvo ahí por 2 años más. Hechos 19:10, lo pueden ustedes constatar. Ahora, este mensaje que en esta noche vamos a comenzar a estudiar de esta iglesia, se escribió o se envió 40 años después de que se fundó la iglesia. Entonces la iglesia se fundó y 40 años después de fundada la iglesia, esta carta se les mandó a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver en el versículo 1, en primer lugar, en esta noche, la descripción de Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y vean ustedes que Cristo, ¿cómo se describe? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vean 2 cosas significativas del Hijo de Dios. En primer lugar, Jesucristo es el que sostiene a sus ministros, a sus pastores, a sus líderes, a los que Él puso como apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él nos tiene en su mano. No estamos en la mano del diablo, no estamos a merced del mundo, ni de las ovejas. La iglesia no es una democracia, estamos a merced, controlados, dirigidos, alimentados y sostenidos por el Hijo de Dios. La palabra sostener aquí es kratein, con K en el griego, que significa sostener o controlar fuertemente. Nosotros somos escogidos del mundo por la mano de Cristo. Cuídense de entrar al ministerio cuando Dios no te ha llamado. Hay muchos pastores, predicadores, pastores, evangelistas, profetas que han entrado a servir a Dios sin que Dios los haya llamado. Entraron porque tal vez querían tener una forma más fácil de dejar de estudiar, o porque creyeron que era muy fácil, o porque aman estar aquí enfrente de la gente. Hay muchos motivos. Pero tenemos que asegurarnos que es Cristo el que te ha llamado. Y cuando Cristo le llama a alguien a servirlo, la confirmación, el sello que Dios te ha puesto para llamarte es el sostén. Dios te sostiene. Dios te apoya y Dios velará por ti, para que ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos nunca padezcan necesidad. Joven fui envejecido, dice el Salmo 37, y no he visto a justo que mendigue el pan. Entonces es una forma de muchas en la que Dios pone su sello sobre una persona cuando lo llama. Somos colocados donde estamos por la mano de Cristo. A uno los pone de pastores en la iglesia presbiteriana, otros en la metodista, otros Amistad Cristiana, otros Calacuaya, otros Vida para el Mundo. Es Cristo el que tiene la soberanía de ponernos a todos nosotros donde a Él le da la real gana, donde es su soberana voluntad. Yo no escojo, yo quiero ser predicador, yo quiero abrir una iglesia en Guadalajara, yo quiero abrir una iglesia en España, quiero dar cobertura a una iglesia en San Antonio. Es Dios el que dirige su obra. Y si comenzamos nosotros a actuar en la carne, yo quiero levantar una iglesia, una vez me habló por teléfono, oye hermano, aquí somos 3 familias y queremos ya poner una iglesia. Digo, bueno, ¿qué cree usted que es mercado? ¿Qué cosa? ¿Cómo que nomás queremos poner una iglesia? Mándenos un pastor. Así continuamente nos habla la gente, ¿no? Mándenos un pastor y pusimos aquí el techito. Oigan, el hecho de que haya 3 familias y que haya un techo y que tengan dinero, no implica que necesariamente Dios quiera poner una iglesia ahí. Dios siempre, 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 siempre inicia una iglesia con un líder. Siempre. Y este líder tiene que ser reconocido por hombres de Dios alrededor de él. Que puedan testificar, que puedan, ahorita por todos, me hablando el otro día, hace 2 meses, que aquí en Satélite un hermano hay que está en nuestra iglesia, ya se hizo pastor. El Pancho Cachondo lo ordenó pastor. Imagínense ustedes nada más, o sea, así ya me hago pastor, me junto a mis redes, abrimos aquí un café y vamos a hacer una iglesia. ¿De dónde sacaron este patrón en la Biblia? ¿De dónde, con qué autoridad, con qué apoyo, con qué unción puede una persona decir, me hago pastor de la noche a la mañana? Esto no funciona así en la Biblia. ¿Y todo por qué? Porque se desconoce cuál es la forma en la que el Espíritu Santo actúa. Y los líderes, como dice Cristo, que estamos en su mano, son cuidados por Él y somos responsables, y algún día, escúchenme, como siervos de Jesucristo, algún día todos nosotros, tú en tu casa, por tu familia, por tus hijos, por la esposa que tuviste y por la iglesia en la cual Dios te puso como obispo, dice 1 de Pedro 5, del 1 al 5, algún día daremos cuentas de nuestras ovejas. Y Dios nos llamará y nos pedirá cuentas, cuántas veces oraste por tu esposa, por tus hijos, qué hiciste por ellos, qué testimonio les diste. Si tú dejaste a tu esposa y abandonaste a tu esposa algún día, o a tus hijos, ¡ay de ti! Será más tolerable el juicio contra Sodoma y Gomorra que contra un hombre que abandona su casa o una mujer que abandona a sus hijos. Cuando alguien abandona a su casa y abandona a sus hijos, perdió lo más grande que un ser humano tiene, que se llama afecto natural. Si no tienes afecto por tu esposa y por tu esposo, si no tienes afecto por tus propios hijos, dime entonces por quién lo vas a tener. ¿Por quién? En segundo lugar, Jesucristo es el que camina en medio de los 7 candeleros. Esto significa que Jesús ve y conoce todo acerca de todas las iglesias. Gracias a Dios por eso. Descansamos tanto los líderes y los pastores al saber esto. Hay iglesias, me han contado, que tienen un ministerio de la Gestapo.
y andan espiando a todas las ovejas y todo lo que ven, y cuídate de este y cuídate de aquel. ¿Sabe una cosa? Gracias a Dios que los traidores, los judas, los murmuradores, los chismes, los que introducen calumnias, el Espíritu Santo lo ve todo y tarde o temprano los ventanea y los saca a la luz, mientras los pastores caminen en santidad. Basta que caminemos en santidad para que Dios nos guarde las espaldas. El ángel de Jehová, dice el Salmo 34, acampa alrededor de los que le temen y los protege. Así que no tenemos que cuidarnos de todas esas cosas, porque Dios hace justicia, Dios vindica. Que te calumniaron y no es verdad, no te preocupes, hermano pastor, Dios saca tarde o temprano esas lenguas vituperinas, y Dios las exhibirá y Dios las castigará, porque el que maldiga a un siervo de Dios o el que persiga a un siervo de Dios sin ninguna razón ni fundamento, ¡ay de él! Está atacando a aquel que los tiene en su mano. Yo hace poco tuve un congreso en Guadalajara con 100 y tantos pastores y les decía, hermanos pastores, cuidémonos nunca nosotros de hablar mal de nosotros. Hermano, que un pastor allá en Guadalajara cayó en adulterio, vamos con ese pastor y vamos a darle la mano y a tratar de levantarlo, a que descanse 1 año, 2 años, pero no podemos ser un ejército que le dé patadas a los que están heridos. Dios nos ha mandado a tener misericordia de todos, restaurar a los caídos. Un líder cayó, hay que levantarlo y hay que ayudarlo y no marcarlo para siempre, ya nunca tendrá. Dios es el Dios de las segundas y terceras oportunidades si la persona está arrepentida. Y cuando se pierde esta misericordia y cuando se pierde este amor y esta unción para restaurar a los soldados heridos, hemos perdido lo más grande que Dios nos pide. ¿Qué quiere de nosotros? Le dijo Dios a Miqueas: justicia, juicio y misericordia de sus vidas. Que sean misericordiosos, que sean compasivos, y que no pateen a los heridos y a los soldados que han caído en la guerra. Significa que Jesús está presente para proveer y proteger su iglesia. Cristo está presente para dirigir a su iglesia. Cristo está presente como nuestra luz. Cristo no tiene preferencia por ninguna denominación. Todos somos el cuerpo de Cristo, presbiterianos, metodistas, bautistas, que hablan lenguas, que no hablan lenguas, que creen demonios, que no creen demonios, mientras estemos bajo la sangre, mientras creamos en la palabra, mientras creamos en la salvación por gracia, somos hermanos. No nos ataquemos, no nos acusemos, no nos calumniemos, no nos intimidemos, no nos amedrentemos unos de otros, no permitamos que creer algún día que somos mejores que otros. Todos somos necesarios. Y los que parecen las iglesitas más insignificantes y las denominaciones que, ay, esas no están con el mover del espíritu, porque esas no hablan en lengua ni se tiran al suelo, y ni aplauden ni tampoco bailan, aunque no hagan todas esas cosas, estarán también como estatuas en el cielo. Pero son tus hermanos y son mis hermanos, y Dios tiene en todas las iglesias y en todas las denominaciones un remanente fiel. Un remanente fiel. Entonces, atacar a alguien es atacarnos entre nosotros y es atacar al Espíritu que está dentro de él y que está dentro de mí. Y yo no creo que mi Espíritu que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, esté agrediendo al Espíritu Santo de mis demás hermanos. Porque no creo que Dios pueda dividirse. Solamente el diablo es el que busca la división. Ahora dice el versículo 2 y 3, las palabras de aprobación a la iglesia de Éfeso. Y Cristo comienza siempre a las iglesias con lo mismo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta era una iglesia que en este momento, y nos detenemos aquí, podía jactarse de, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Yo sabía que por fin me tenía alguien que reconocer todo lo que he trabajado por Dios, todo lo que he sufrido por Dios, mis lágrimas, mis sacrificios, mis ayunos. Yo sabía que por fin Dios me tenía que, por fin, darme una alabanza. Pero antes de que podamos oír el juicio de Cristo, es importante analizar que todas estas buenas obras que se mencionan son dignas de alabanza. Vamos a ver más tarde si están relacionadas al amor de Dios. Pero todas son capaces de ser producidas sin Dios.
Y este es el problema con esta iglesia y el problema con muchos cristianos que me escuchan. ¿No se imaginan ustedes lo increíble que es nuestra naturaleza caída adámica, nuestra carne, para consagrarse? Y es posible que una iglesia pueda ser dinámica, pueda ser activa, que tú puedas ser persona y te levantas desde temprano, etcétera, etcétera. Es posible en la vida, ¿verdad? Ser paciente, soportar, ser celoso, tener una buena teología, estar buscando quiénes son los herejes, sufrir por Dios, trabajar por amor de su nombre y además no desmayar. Es posible hacer todas estas cosas en el poder de la carne. Pero vamos a ver en primer lugar que esta iglesia servía, ¿verdad? Era una iglesia que hacía las obras de Dios, evangelizaba, trabajaba para Cristo, tenía escuela dominical, tenía evangelismo, tenía muchas actividades. El Señor conoce el trabajo de cada uno de nosotros, de cada miembro y además de cada iglesia y las energías que gastamos en su obra. Por ejemplo, dice en 2 de Crónicas 15, versículo 7, una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad. Dios les turbó con calamidades, pero esfuércense ustedes y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Dios surgió a la iglesia o al grupo de creyentes del Antiguo Testamento que no dejaran de trabajar para Él. En el Nuevo Testamento, dice Hebreos 6, 10 al 12, Dios no es deudor para olvidar la obra que tú has mostrado para sus santos. Dice en Gálatas, no os canséis de sembrar porque cosecharéis a tiempo. 1 Corintios 15, 58, estar firmes y constantes porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado que Dios está diciendo, no hagan obras. Vamos a ver la razón de Cristo. En segundo lugar, era una iglesia que soportaba pruebas. Se mantenían trabajando aun cuando las cosas se ponían difíciles. Era una iglesia celosa del pecado. Dice, no puede soportar a los malos. No toleraban el pecado entre la iglesia. Era una iglesia que se cuidaban en la santidad, al contrario de la iglesia de Corinto, que tenían fornicarios y no hacían nada con ellos. Era celosa de la doctrina. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esta iglesia, estos pastores, examinaban a los que venían a predicar y checaban que sus doctrinas fueran acorde con la palabra de Dios. Pablo les había advertido en Hechos 20, 28 al 31, que se cuidaran de los lobos que entraran a la iglesia encubiertamente. ¿Por qué estas precauciones? Porque Dios nos ha encargado que cuidemos y defendamos y ardemos y contendamos ardientemente por la fe. Y Dios le agrada que seamos celosos, que seamos cuidadosos, que no cualquier persona le demos el púlpito, etcétera, etcétera. Eso es una cosa muy buena de una iglesia y de tu vida. Y finalmente, había sido una iglesia sufrida y perseverante. Habían sufrido y habían tenido paciencia y no habían desmayado. Es el retrato, claro, casi, de una iglesia perfecta. ¿No es verdad? Sin embargo, hay una acusación. Hay una acusación. Regresamos a Apocalipsis 2. Y dice el versículo 4, pero, qué barbaridad, esta sola palabra, pero, hace todo y toda la diferencia. Todas estas buenas obras eran realmente muy buenas, loables y dignas de alabanza. Pero debemos recordar que Dios no ve nuestras obras, sino los motivos. La verdadera razón interna por lo cual hacemos lo que hacemos. El origen de nuestras obras nunca puede ser nuestra carne, nuestra naturaleza caída, sino todas las cosas que hagamos tienen que ser, escúcheme con cuidado y lo voy a explicar, tienen que provenir como el resultado de mi unión con Dios, de mi diaria comunión íntima con Dios, de mi relación íntima y de mi amor secreto con Dios. Si yo diario no tengo una comunión íntima, secreta, amo a Cristo, tengo una relación con Él en oración y en la palabra de Dios, yo no puedo hacer nada, porque todo lo que
haga no proviene de mi relación y de mi unión con Él, proviene del esfuerzo de mi propia carne consagrada exteriormente. Hay pastores, líderes cristianos que se levantan en la mañana, una persinada, Jesucito mío, Jesús, amén, 15 minutos, una cosa mecánica, ya un devocional frío, no sintieron latir el corazón de Dios, no estuvieron ahí 40 minutos, en la madrugada 1 hora con el Señor en su palabra, 2 horas con el Señor, y así se paran, se quitan, y a las 10 una oración, a las 11 una predicación, a las 3 de la tarde un seminario, a las 4 evangelizar al Zócalo, y así vamos a la calle, ministramos en nuestra casa, trabajamos en los lugares de nuestro trabajo, y todo lo que hagamos, aunque parezcamente bueno, y estás repartiendo folletos, y estás muy servicial en la iglesia, puede ser muy loable para los hombres. Pero si todo eso que tú haces no es el resultado de porque en la mañana pasaste mucho tiempo con Dios, Dios nunca te lo tomará en cuenta. Antes de ser salvados, nunca, jamás, dice la Biblia, hubo una sola obra que pudiera tener mérito que yo hubiera hecho, que tú hubieras hecho delante de Dios. Antes de ser salvados, tú pudiste haber ido a la villa 10 veces ida y vuelta de rodillas, pudiste haber hecho un asilo para los ancianos, pudiste haber regalado el dinero a los huérfanos, pudiste haber dado la mitad de tu dinero a la gente, pudiste haberte ayunado durante 50 días, pero todas las cosas antes de nuestra salvación, dice Isaías 64:6, que todas nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras eran absolutamente clasificadas bajo la perspectiva divina como sucias, cochinas, asquerosas, pero yo estaba aquí con las rodillitas y le echaba al niño de Atoche, hagas hecho lo que hayas hecho, hayas rogado lo que hayas rogado, hayas orado, hayas peregrinado antes de nuestra salvación, una sola obra que hicimos delante de Dios no tiene mérito. Por eso, cuando venimos a la cruz del Calvario, no podemos traerle nada a Dios que ofrecerle, porque no había nada que pudiéramos ofrecerle, porque lo mejor que le hubiéramos podido ofrecer a Dios en el momento de la salvación era cochino e inmundo ante sus ojos. Entonces llegamos a la cruz del Calvario, pobres, en estado paupérrimo espiritual, diciéndole, Padre Santo, esta es la conversión, un ser humano que se da cuenta que no tiene nada que ofrecerle a Dios, y le dice, Padre, ten misericordia de mí, pecador. No hay nada que te puedo ofrecer. Mi vida es un pecado, aunque haya sido religioso, o secuestrador, o asesino, no hay nada que te ofrezca. Y venimos sin ningún mérito alguno a la cruz del Calvario. Y Dios nos regala la salvación sin ningún mérito. Sin que hayamos hecho nada para que nos dé la salvación. Es por gracia. Ahora sígame con cuidado. Si antes de nuestra salvación Dios no nos tomó en cuenta ninguna buena obra que hiciésemos, la pregunta es ¿por qué? Porque todas las obras buenas a nuestra perspectiva las hicimos sin tener una relación con Él. Era solamente esa bondad falsa, con motivos equivocados, que hacemos las cosas, ¿verdad? Antes fuéramos salvos, estábamos muertos. Un muerto no puede ofrecerle nada a Dios que valga la pena ni que tenga precio. Entonces, si antes de ser salvados ninguna obra pudo tener méritos delante de Dios, síganme con cuidado, ya salvados, ya que estamos bajo la salvación, sigue funcionando el mismo engaño. Creer que podemos hacer buenas obras, las que le llamábamos buenas, y Dios no las va a aceptar. Y por eso hay muchos cristianos que creen que se pierde la salvación. Fíjense, una persona que enseña, escúcheme, lo quiero decir con mucho respeto, sin ofender a nadie. Si tú crees que la salvación se pierde, tú me estás diciendo lo siguiente: recibí a Cristo por gracia, pero después de recibir a Cristo, necesito hacer méritos.
necesito portarme bien, necesito hacer buenas obras. Entonces es primero la salvación por gracia, más las obras me da la salvación. O sea, una persona que cree que se pierde la salvación, al llegar al cielo, Pedro le va a preguntar, oye Pancho, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar, porque por gracia fui salvo, pero además me porté bien y mantuve con mis buenos méritos la salvación. Y cuando le agregamos a la gracia méritos, deja de ser gracia. Después de salvados, podemos continuar creyendo y cayendo en el mismo engaño, de hacer o producir nosotros mismos nuestras buenas obras para Dios sin tener una relación íntima con Él. Nuestras buenas obras, amados santos, ya que nosotros hemos sido salvados, ya que soy cristiano, mis buenas obras que yo hago siendo cristiano tienen que provenir de mi relación con Dios, de mi unión con Dios, de mi comunión íntima con Dios, como dice Juan capítulo 15 del 1 al 5, de una forma preciosa. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muy bien, el fruto que tú produces, que es las buenas obras, el fruto que yo produzco, ¿cuál es su origen? Mi relación, el pámpano es la rama. Si una rama no está pegada al árbol, la rama por sí sola, o sea, tú arrancas una rama y la rama no tiene la savia, porque la savia viene de la raíz, que sube por todo el árbol y alimenta todas las ramas, pero si tú arrancas la rama del árbol, la rama no tiene el poder, ni la capacidad, ni la habilidad de producir fruto. El fruto de la rama, y cuando la rama produce fruto, dice, miren lo que produce. No, tú no lo produciste a través de la savia que recorre tu material molecular, y no eres tú la que produciste el fruto, es de la raíz que viene donde recorre la savia, y tú solamente recibiste la savia por estar pegada al tronco. Pero sepárate del tronco y me voy a reír de ti. Tú no tienes poder para producir ni siquiera una uva, ni un mango, ni una manzana. Y así somos nosotros en Cristo. Cuando nos salvamos, estamos unidos a Cristo, pero tú te puedes separar de Cristo y te puedes enfriar en tu relación con Cristo y puedes perder tu primer amor y puedes hacer obras y venir a la iglesia. Sin embargo, tu fruto, lo que tú estás haciendo, no es tu resultado de estar junto con Cristo, es el resultado que tú estás produciendo por tus propios esfuerzos. Dice en Efesios 2:10 que fuimos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Las buenas obras que yo hago siendo cristiano, segunda lección, no son el fruto de mi esfuerzo. Las obras que hago siendo cristiano, Dios las preparó para que yo las hiciera. O sea, que las mismas obras que yo hago ya siendo cristiano, no las estoy haciendo para ganarme el favor de Dios, Santa María, José y Cachucha. Las buenas obras que hago siendo cristiano no son para agradar a Dios, pues decirle, mira lo que hice ahora, Señor, mira que ayuné, mira que tengo 7 días sin comer, mira, ninguna obra que yo haga siendo cristiano debe ser para ganarme el favor de Dios. Las buenas obras que hacemos siendo cristianos son el resultado, son el fruto que el Espíritu produce en mí, no para ganarme el favor de Dios, sino como consecuencia de mi unión a Dios. Más claro no podía estar esto. Los cristianos debemos entenderlo, que hay muchos que hacen cosas para Dios, pero no como fruto de su relación con Dios. Si todas nuestras obras que hacemos no provienen ni tienen su origen de mi relación diaria, íntima con Él, no nos serán tomadas en cuenta. Seguirán siendo delante de Dios como trapos inmundos, porque la Biblia dice que no somos capaces de producir nada separados de Él. Separados de Él, nada podéis hacer. Es increíble el mensaje a la iglesia de Éfeso, porque nos revela que es increíble cómo podemos llegar a la perfección sin obras
sin que las obras sean tomadas en cuenta. Es increíble lo que el ser humano puede hacer. Esto es lo más grande para mí. Es increíble lo que podemos llegar a hacer sin tomar en cuenta ni tener la ayuda de Dios. Decía Jonathan Edwards, un gran teólogo de hace algunos siglos, que si el Espíritu Santo fuese quitado del mundo, muchas iglesias seguirían predicando, seguirían trabajando. Mañana lo vas a agarrar. Es increíble la cantidad de buenas obras que podemos hacer sin la ayuda de Dios y como resultado de nuestros propios esfuerzos. Todas estas buenas obras, repito, de Éfeso eran muy loables, eran dignas de aplauso exteriormente, pero solo Cristo sabía de dónde provenían. Todas eran hechas para Dios, pero ninguna provenía de Dios. La acusación de Cristo es que han dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vean ustedes que en todas estas obras que se mencionan de la iglesia de Éfeso, se mencionan sus obras, pero no se menciona nunca su fe. Se mencionan sus esfuerzos, pero nunca su amor. Se menciona su paciencia, pero nunca su esperanza. Vean en la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Estos 3 ingredientes indispensables para hacer el pastel de Dios. Tú puedes hacer un pastel y ponerle harina y ponerle levadura, pero si no le pones mantequilla, de alguna forma parece bonito, tiene betún, pero cuando lo pruebas, le falta el ingrediente principal. Puedes haberlo hecho perfectamente bien, pero no lo cociste en la temperatura exacta, y aunque por afuera parezca muy bonito, por dentro está caído el pastel. Los ingredientes indispensables de nuestra vida son 3: la fe, el amor y la esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Le dice Pablo a esta iglesia, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Circula la fe. Del trabajo de vuestro amor, circula el amor. Y de la vuestra constancia en la esperanza, circula o subraya la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica tenía los 3 ingredientes que Dios busca en tu vida y en mi vida: la fe, el amor y la esperanza. ¿Qué significa que Cristo los acusa y les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? En primer lugar, que Jesús ya no ocupaba el primer lugar en sus vidas. ¿Es cierto que Jesús es el primero en tu vida? No seas mentiroso de decir que sí, si en la mañana Él no tiene el primer lugar en tus devocionales. De 11 a 2, hermano, ya no es el primer lugar. Ya antes te bañaste, fuiste a la escuela, hiciste estas cosas. De 3 a 4 horas ya no es el primer lugar. Ya está como en el 6º lugar porque ya fuiste al banco, ya fuiste a muchas cosas. En la noche, hermano, ya está en el último lugar. ¿Qué es primero? Pues primero. Y luego sigue 2, y luego sigue 3, y luego sigue 4. Antes del primero no hay nada porque es 0, y después del primero sigue 2. Cuando dice, busca primero, Mateo 6:33. El reino de Dios y mi justicia, todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. No digas que Cristo es primero si no tienes tiempo para Él en la madrugada, en la mañana, y Él es antes que cualquier cosa en el día. Veamos estas verdades rápidamente. Salmo 5, versículo 3. El rey David. ¿Por qué creen ustedes que es nombrado como un varón conforme al corazón de Dios? Dice el Salmo 5:3. Miren lo que nos revelan los salmos del rey David. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana, no de tarde ni de noche. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 63, versículo 1. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Salmo 88, versículo 13. Mas a ti he clamado, Jehová, y de mañana
mi oración se presentará delante de ti. Salmo 119, versículos 147 y 148. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Siempre, siempre, siempre que se menciona a David buscando a Dios, siempre es en la madrugada, siempre es en las primeras horas del día. Veamos ahora al Hijo de Dios, a Jesucristo, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. El Hijo de Dios, ¿qué hacía? ¿A qué horas buscaba a su Padre? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes de que Jesucristo predicara, antes de que enfrentara problemas, antes de que diera consejos, antes de desayunar, antes de darles el devocional a su familia, a sus discípulos, antes de caminar, antes de cualquier cosa, se iba a un lugar desierto, sin radio, sin música, sin ruido, y ahí, dice la Biblia, oraba. Oraba. La iglesia de Éfeso perdió esto. Y puede esto ser verdad en tu vida y en mi vida. Sin que nos demos cuenta, ya no es nuestra prioridad Cristo. Mentiras. Y vienes a la iglesia y vienes a los estudios, pero tú ya no lo tienes a Él como en primer lugar. Y dice 1 Corintios 1:9, Dios nos llamó a la comunión con Jesucristo. ¿Por qué es en la mañana? Dios nos diseñó, Él creó mi cerebro, mi cuerpo, Él sabe que en la mañana estoy más fresco, Él sabe que en la mañana comienza un nuevo día, es un tipo de símbolo del descanso en el séptimo día de Dios. En la mañana estoy abriendo mis ojos, anticipándome al alba. ¿Para qué? Para escuchar mi voz. Cristo escribió en Isaías, Señor, tú despertabas el oído de tu siervo para darle sabiduría y hacerle saber palabras de sabiduría a los cansados. ¿Por qué muchas veces no sabes dar un consejo a tus hijos? No sabes predicar, no tienes sabiduría para aconsejar, no tienes sabiduría para resolver problemas, porque antes de eso no has estado con Dios. Lo estás haciendo en la carne. Y no funciona así. Somos incapaces de hacer nada, de hablar nada, de pensar nada, separados de Él. Imagínate una rama que se separa del árbol y que cada 3 o 4 días se injerte y después 5 días sin ahí se vuelve a injertar. No es posible. Esta no es la vida cristiana. Y en segundo lugar, en el momento que perdemos el amor por Dios, perdemos el amor por la gente. Amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón y con toda tu alma, y la única forma, ya lo vimos, de poder demostrar que amo a Dios con todo mi corazón es dándole el primer lugar en mi vida diario. Y tomé la resolución en el 2003 y comenzando ya desde esta noche, Padre, desde mañana te ofrezco que tú seas el primero en la madrugada y quiero pasar tiempo contigo, mucho tiempo contigo, antes de ni siquiera ir a bañarme o agarrar el carro y salir a la calle. Quiero pasar tiempo contigo, Señor. El momento en que yo amo a Dios con todo mi corazón, automáticamente mi relación vertical con horizontal con mis hermanos es de amor también, porque es imposible decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. Si dejo de amar a Dios, comienzo a perder el amor por mis hermanos y por las almas perdidas. Me comienzo a enfriar. Sin que me dé cuenta, soy un cristiano mecánico, autómata. Llego a la iglesia, santo, 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 levanto mis manos, doy mis diezmos, me acostumbro a todo, mecánicamente, como entrar al cine, comer palomitas con la Coca-Cola, me salgo, no saludo a nadie, no me importa a nadie, no voy a ninguna reunión de oración, en la noche no le pido a nadie, no tengo ninguna lista de oración por nadie, en los hospitales no he visto a nadie, nunca voy a la cárcel por nadie, no me importa a nadie más que a mí. Y comienzas a centrarte en ti, y comienzas a ser miserable, infeliz. Comienza a tener temores, comienza a tener angustias, comienza a tener incertidumbre, comienza a perder tu esperanza. ¿Por qué? Porque es la vida separada de Dios. Dios nos crió para que seamos así con Él. Y para que amemos a Él con todo su corazón y lo demostremos amando también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a Dios si hemos también perdido el amor por la gente. Y cuando tú pierdes el amor por las ovejas y por tus hermanos, aquí llegan el martes, el domingo, y cuánta gente has visto ahorita que no has conocido, que es nueva. Te has acercado a alguien que no conoces, oiga, mucho gusto, ¿quién es usted? Yo tengo aquí 1 año en la iglesia.
aquí está mi tarjeta, qué bendición, cuánto tiempo tiene usted, pero no te importa quién pase a tu derecha, ni quien esté sentado enfrente de ti ahorita, ni quien está en atrás. Tú vienes a lo que vienes, centrado en ti, en tus intereses, en tu Biblia, en tu crecimiento, pero no te importa lo demás, y no se puede. Cristo nos mandó a vivir por los demás, a preocuparnos por los demás, a buscar de quién tener misericordia, en buscar a quién amar, en buscar a quién consolar, en buscar a quién orar, no estar yo nada más, mío, mi cena de Navidad, mi regalo, ni lo que me dan, yo, el rey del yo. Porque comienzas a secarte y enfriarte, y Dios tiene contra ti, en esta noche, que le has dejado. Eres un cristiano mecánico, autómata, religioso, legalista, religioso hasta los tuétanos. Pero sin embargo, en tu corazón, Él ya no es el primer lugar. Oremos.